Bueno, hoy tenemos la clase sobre San Lucas 9, capítulo 9, versículo 1. Y veamos hasta el versículo 17, 27 probablemente. 27. Bueno, y dice misión de los apóstoles. Es el primer subtítulo. Y dice, habiendo convocado a los 12 apóstoles, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos túnicas. En cualquier casa que entréis, quedaos allí y no salgáis de ella. Y si nadie os recibe al salir de aquella ciudad, sacudid incluso el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Saliendo luego, iban por las aldeas evangelizando y curando por todas partes. Bueno, y acá claramente Jesús les encarga la predicación del reino de Dios, ¿ya? Sobre todo para cuando Él ya no esté, ¿verdad? Cuando Él ya suba a los cielos. Entonces, que prediquen el reino de Dios y que curen enfermos. Les prepara, les dice las condiciones en las que se tienen que organizar, ¿verdad? Como sobre todo lo que les quiere decir acá Jesús es la confianza que tienen que tener en la providencia de Dios. O sea, que la providencia de Dios es la que va a facilitar las cosas y también como el recibimiento que tienen que tener, ¿verdad? O sea, si las personas les aceptan o no les aceptan. Entonces, esto es lo que hace que también ahora nosotros, aunque no de esa manera en que lo dice Jesús, sino que todos los apóstoles, todos los cristianos, tenemos la obligación gustosa, ¿verdad?, de dar a conocer a Cristo. O sea, no somos eh, o no tenemos que ser indiferentes a esa situación o a ese hecho, ¿verdad? De que tenemos que darla a conocer, o sea, que la gente se entere que el reino de los cielos está cerca, ¿verdad? Está cerca y está dentro nuestro para empezar, ¿verdad? Y está cerca en cuanto el cielo, en cuanto a la eternidad, ¿verdad? Para todo, nadie sabe el día de, si tiene para sí el día de mañana, ¿verdad? Nadie tiene comprado el día de mañana, sino que tenemos solo el día de hoy. Por eso tenemos que aprovecharlo al máximo, enseñando a los demás y tratando de acercarles a Dios. Después dice, opinión de Herodes acerca de Jesús. Herodes el tetrarca oyó todo lo que hacía Jesús y dudaba porque unos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros que Elías había aparecido, otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Y dijo Herodes, a Juan lo he decapitado yo. ¿Quién pues es este del que oigo tales cosas y deseaba verlo? Bueno, Herodes, que era un hombre muy especial, ¿verdad? Porque creía, le agradaba lo que le escuchaba Juan, pero lógicamente cuando ya le pidió que sea parte de la mujer de su hermano, a ella no le gustó, ¿verdad? Y digamos que aceptó hacerlo matar, hacerlo decapitar. Y cuando ve a Jesús haciendo esos milagros, y recibiendo la ovación de las personas, eh, pensaba que Juan había vuelto a la vida. Realmente no tiene más importancia que esa, ¿verdad? Que pensaba que era Juan y que, porque todos los judíos creían en la resurrección, ¿verdad? Salvo los saduceos que no creían. Entonces, bueno, eso pensaba que Juan había resucitado, o sea, no, finalmente lo que podemos ver con esto es que no creía en el Mesías, o sea, no creía que Jesús fuera el profeta. De hecho, que todos los judíos sabían las escrituras de que el Mesías vendría, ¿no? Y que vendría de una mujer virgen, dónde nacería, o sea, todo eso el judío que se preciaba de tal lo sabía, ¿verdad? Entonces, Herodes también lo sabría. Bueno, después dice, regreso de los apóstoles, primera multiplicación de los panes y los peces. Te leo. Cuando volvieron los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho
y tomándolos consigo, se retiró aparte a un lugar desierto hacia Bethsaida. Cuando las muchedumbres se dieron cuenta, le siguieron y acogiéndolos les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad. Empezaba a declinar el día y acercándose los 12 le dijeron, despida a la muchedumbre para que se vayan a los pueblos y aldeas de alrededor a buscar alojamiento y a proveerse de alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Pero ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para toda esta muchedumbre. Había unos 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Tomando los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo y los bendijo. Los partió y los dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre la muchedumbre. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró recogieron 12 cestos de trozos. Bueno, entonces acá el Señor lo que enseña principalmente a sus discípulos es a confiar en la omnipotencia divina. Dios lo puede todo. Y si necesitamos, Dios va a hacer el milagro, como de hecho sigue haciendo. Y esta multiplicación de los panes es una alusión directa a la Eucaristía, que es el alimento del alma, mucho más importante que el alimento del cuerpo. ¿Ah? Y es el pan verdadero, es el pan verdadero que necesitamos para llegar al cielo, ¿verdad? Para caminar en este mundo, camino al cielo, ¿verdad? De ir al cielo. Así que esta es la enseñanza que nos deja Jesús con ese hecho, ¿verdad? Con ese milagro enorme, en que además de dar de comer a 5.000 personas, se recogieron 12 cestos también, ¿verdad? Y uno dice, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué se recogieron? Bueno, entonces es como la alusión a la Eucaristía, ¿verdad? Que siempre está, que siempre va a dar para alimentar a nuestra alma. Confesión de Pedro, siguiente subtítulo. Te leo. Y sucedió que cuando estaba haciendo oración en un lugar solitario y salían con él los discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, Juan Bautista, otros que Elías y otros que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Pero él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les amonestó y les ordenó que no dijeran esto a nadie. Y añadió, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea condenado por los ancianos, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Bueno, para empezar, la palabra Cristo significa ungido, ¿verdad? El ungido, que los profetas, los reyes, eran ungidos en honor al cargo que tenían. En el caso de Cristo es sacerdote, rey y profeta. Poseía los 3 oficios. Por tanto, es el ungido y por eso se llama Cristo. Y para facilitar la fe de los discípulos, profetiza su muerte, para que sepan que él sabía que iba a morir y que además voluntariamente iba a la muerte, ¿verdad? A la crucifixión. Cristo se gloría en la cruz. ¿Y nosotros cómo reaccionamos cuando tenemos contrariedades, cuando tenemos cosas que nos pesan, nos cuestan, nos contrarían? Le ofrecemos a Dios y luchamos por vivir aquello. Y Pablo le imita, también se gloría en la cruz. Se gloría en la cruz. Por eso nosotros tenemos que meditar continuamente en nuestras cruces, en las cosas que nos cuestan, ¿verdad? Para pedirle a Dios la fe, para pedirle a Dios la fortaleza, de manera que podamos enfrentar esas situaciones de la mejor manera. Eh, a continuación dice necesidad de la abnegación para seguir a Jesús.
y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. El que en cambio pierda su vida por mí, la salvará. Porque ¿qué adelanta el hombre, aunque gane todo el mundo, si se pierde a sí mismo o sufre algún daño? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Os aseguro de verdad que hay algunos aquí presentes que no sufrirán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bueno, y tenemos que hacerlo todo con vistas a la vida eterna. ¿Mm? Estamos camino al cielo, no tenemos que perder de vista esa realidad. Vamos camino al cielo y eso es lo importante, llegar a la meta es lo importante. Y esa espera de la vida eterna debe avivar la necesidad de perfeccionar esta tierra donde vivimos. ¿Mm? Perfeccionar esta tierra donde vivimos. Que eso no es, por eso no es el hecho de que vamos camino al cielo, que nos desligamos o nos preocupamos de las cosas de la tierra, sino al revés. Tenemos que perfeccionar las cosas de la tierra, nuestras relaciones humanas con las demás personas, para mejorar también nuestro camino al cielo. O sea, diferencia entre progreso temporal y crecimiento del reino de Dios. Son dos cosas distintas, pero interesa el progreso temporal para el reino de los cielos, ¿verdad? Interesa el progreso de cada persona. Y Dios conoce perfectamente nuestra debilidad, ¿m? Conoce perfectamente nuestra debilidad para llegar a esa meta. ¿M? Por eso instituyó el sacramento de la confirmación, en donde el cristiano se fortalece con la fuerza de Cristo. Nos da la firmeza para no dejarnos arrastrar por el ambiente contrario a Cristo, ¿verdad? Para que no se avergüence el cristiano, nosotros, cada uno, no nos avergoncemos de confesar a Cristo y principalmente a Cristo en la cruz, Cristo que muere en la cruz, ¿verdad? Que es esa muerte de Jesús en la cruz es escándalo para los judíos y locura para los gentiles, ¿verdad? No entienden nada. Pero nosotros los cristianos tenemos la precisa, ¿verdad? De para qué murió en la cruz, por qué murió en la cruz y qué es lo que nos consiguió con eso. Y nos da la fuerza para confesar la fe en nuestra actuación pública, ¿verdad? En donde estemos, en donde nos toque actuar. Y habla acá de que algunos aquí presentes no sufrirán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Qué dirá Jesús acá? ¿Por qué dirá eso? Hay dos interpretaciones. Una es en la destrucción del templo, cuando Jesús muere, vemos en la Pasión, en todas las películas estas de la vida de Cristo, vemos cómo se destruye el templo, que era la máxima expresión de religiosidad de los judíos. Y, y es un signo externo, esta destrucción es un signo externo del tránsito de los ritos judaicos a los ritos cristianos. O sea, se acaba ese tiempo de los judíos para pasar a los cristianos. Y la segunda explicación es que se refiere a las personas, a las tres personas que estuvieron con Jesús en la transfiguración, que son Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Y que ellos no morirían antes de ver el reino de Dios, porque lo vieron ahí en la transfiguración. Así que a eso se referirá Jesús, ¿verdad? Es una explicación que da el magisterio de la iglesia. Entonces, hasta acá llegamos hoy. Espero que les pueda servir esto que les comparto para que nuestra fe se fortalezca y seamos cada vez mejores. Hasta la próxima.